Muy buenas para todos ustedes, les doy la bienvenida a otro programa de HR Insights. Mi nombre es Andrea Alessio y hoy vamos a estar hablando acerca de la volatilidad permanente. Siempre hablamos de ambientes VICA, de los ambientes volátiles, cambiantes, inciertos y ambiguos, y esto pareciera que solamente aplica para cuestiones o factores externos que por supuesto nos impactan, ya sea en la parte personal o profesional. Hoy vamos a estar viendo que además de ambientes VICA, somos personas VICA, por lo tanto nuestros colaboradores también van a estar viviendo estos procesos y como esta situación externa impacta en nuestra realidad y en nuestra cotidianeidad, no podemos pensarnos ajenos a que la permanencia de los colaboradores va a ser volátil, la permanencia de los talentos va a ser volátil y por lo tanto en vez de esperar a que esa situación nos sorprenda, nosotros vamos a poder hacer muchas estrategias y muchas acciones antes para que cuando llegue el momento no nos agarre desprevenidos y tengamos una manera rápida de ser resilientes y adaptarnos a las nuevas situaciones que se vayan presentando. Cuando nosotros hablamos de la volatilidad en relaciones laborales, estamos hablando de que hoy por hoy las personas, y esto surge con la gran renuncia en Estados Unidos, las personas ya no se piensan en un trabajo a 20 años como antes. Antes permanecer durante 20 años en la misma compañía y tener esa línea de carrera interna era motivo de orgullo y de satisfacción personal y por supuesto que era muy reconocido por todos. En los días que corren, las personas más jóvenes, sobre todo los que están por debajo de los 40, es poco probable que se piensen durante 20 o 30 años en una compañía como capaz podía pasar con nuestros papás, que ahora ya capaz tienen 60, 70, y que para ellos sí era importante esta continuidad laboral. Y que las pocas veces que han cambiado de trabajo fue para tener ese ascenso o esa mejor calidad de vida aprovechando oportunidades. Pero si nosotros nos fijamos en nuestros padres e incluso en nuestros abuelos, los cambios laborales han sido muy poquitos. Lo que tenemos que esperar para las personas por debajo de los 40 años es que estos cambios sean muchos más y que haya muchas más variaciones laborales, capaz en una misma línea de profesión, por ejemplo, no necesariamente vamos a cambiar de rubro, pero sí vamos a ir cambiando de compañías. ¿Por qué? Porque empiezan a modificarnos todas las prioridades, valores, principios que nosotros vamos teniendo en base a las situaciones externas que vamos pasando. Por lo tanto, esto de la pandemia no ha pasado gratis por aquí y ha acelerado mucho más estos procesos. De hecho, vemos cómo los millennials y la gente más joven, chicos de capaz unos 20 años, están pensando en qué empresa van a trabajar y ponen como prioridades su bienestar, que sean empresas sustentables, cosas que capaz a una persona de 30, 40 o 50 años no le hace sentido ponérselo a reflexionar. Y esto está muy bien que pase, no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Por lo tanto, como es así, somos nosotros los que estamos en áreas de gestión humana que tenemos que empezar a reformular cómo estamos planteando las reglas de juego y después ver entonces qué acciones vamos a tomar en consecuencia. Nosotros antes podíamos estar mucho tiempo o capaz tener una conversación profunda por año o una conversación cada 6 meses con nuestros colaboradores y eso parecía que alcanzaba y que cubría las necesidades e intereses de ambas partes. Bueno, lo cierto es que en tiempos actuales esa recurrencia tiene que aumentar, tenemos que tener mucho más seguimiento de nuestros colaboradores, tenemos que saber dónde están parados, qué necesitan, qué les hace falta y por lo tanto garantizar que eso lo puedan tener. Y si hay cosas que no son viables, también conversarlas y poder llegar a una negociación. Muchas veces nos pasa a nosotros haciendo consultorías en empresas que nos encontramos con pedidos de los colaboradores, que son cosas muy sencillas, que son cosas e incluso que la compañía ya tiene y que el colaborador no puede utilizar, y que cuando uno facilita esos caminos, el colaborador siente más satisfacción, siente sentimiento de pertenencia, siente que es escuchado, siente que lo que le pasa es tenido en cuenta y esto aumenta lo que nosotros queremos siempre con todos los colaboradores, que es que se ponga la camiseta. Por lo tanto, si nosotros estamos buscando colaboradores comprometidos y con responsabilidad, los primeros que tenemos que dar somos nosotros desde el área de gestión humana y después sí
podemos, en base a eso, generar más responsabilidades, capaz aumentando las tareas o aumentando el grado puntual de responsabilidad que van teniendo sobre las áreas que van impactando, y en base a eso ir construyendo una línea de carrera que les permita crecer, no solamente en el área profesional, donde la empresa se va a ver beneficiada por los resultados del colaborador, sino también en su desarrollo personal y en esas necesidades internas que capaz exceden cuestiones laborales. Por lo tanto, tener mucho más en cuenta cuestiones relacionadas capaz con la maternidad, con el estudio, con la formación, con ese desarrollo personal que para todos es muy importante, va a hacer que ese colaborador se quiera quedar en nuestra compañía y que en caso de haber alguna diferencia, ese seguimiento permanente va a hacer que nosotros podamos anticiparnos mucho más y que no se haga un efecto de bola de nieve por no atender las cuestiones a tiempo. Cuando hablamos de la volatilidad de los talentos, tenemos que saber que hoy por hoy un talento elige dónde trabajar. Como hay escasez de talentos, el talento tiene esta posibilidad y la va a aprovechar al máximo, y qué bien que así sea. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer desde el área de gestión humana? Tenemos que saber que cada vez menos somos nosotros los que retenemos talento y son ellos los que eligen trabajar con nosotros. Por lo tanto, esto cambia absolutamente las reglas de juego. ¿Por qué? Porque antes parecía que si uno ofrecía mejores relaciones laborales, mejores condiciones laborales, un mejor sueldo, mejor programa de beneficios, el talento se quedaba. Y vemos ahora que hay muchos talentos que son capaces de renunciar a grandes puestos en grandes compañías, en multinacionales, incluso con sueldos muy altos, para pasar a trabajar a una compañía más pequeña, en una situación más cotidiana, con algo más chiquito, con menos responsabilidad e incluso resignando parte del sueldo. ¿Por qué? Porque ese talento empieza a priorizar otras cuestiones que tienen más que ver con lo personal, con valores, principios, con su propio propósito, con su interés actual y que exceden la parte laboral o profesional. Por lo tanto, la retención de talentos, para mí, ya no existe. Lo que sí existe es generar las estrategias adecuadas y las maneras eficientes y asertivas de llevar adelante gestión humana para trabajar con esos talentos y entonces hacer que ellos sean los que eligen trabajar con nosotros. Por compartir propósito, por compartir valores, por sentir que uno está aportando un gran valor a la comunidad, más allá de obtener resultados como empresa, que por supuesto eso siempre va a estar porque no deja de ser un negocio. Sin embargo, pareciera como que esto ya no es lo único que importa. Entonces, tenemos que pensar nosotros desde gestión humana cómo hacemos para gestionar talentos. Y eso tiene que ver con, primero, tener un programa para estos talentos y ya sería como extensivo a todos los colaboradores. Si bien hay cuestiones de desarrollo profesional que van a estar orientados solamente a ciertas personas destacadas de la compañía, porque no tendría sentido hacerlo con todos, sí es importante que hay ciertas acciones o actitudes o cuestiones que pueden ser periódicas que sí las tenemos que abordar con todos. Para poder gestionar mejor a nuestros talentos, tenemos que escucharlos, tenemos que darle un espacio, tenemos que estar todo el tiempo haciendo un ida y vuelta con ellos, darles voz y voto en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque un talento que siente que es reconocido y que es valorado en la compañía y que sin embargo no es tenido en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones que son de peso y que van a impactar en la continuidad laboral de todos, eso hace que ese talento esté considerando otras opciones donde sienta que sí puede participar activamente. Por lo tanto, vamos a ver ahora 3 estrategias que nosotros podemos hacer desde gestión humana para manejar esta volatilidad que no solamente es en ambientes y en cuestiones externas a nosotros, sino que también impacta directamente en nuestros colaboradores y mucho más en nuestros talentos. Lo primero que tenemos que hacer es tener una validación frecuente. Eso es tener conversaciones mucho más periódicas, poder tener no solamente conversaciones de feedback que uno pueda tener cada 3 meses o una vez por mes o cada 6 meses, sino tener otra cotidianeidad donde tengamos, aunque sean pequeñas reuniones, tampoco tienen que ser extensas, y en esas reuniones sí podamos validar que seguimos alineados en propósito, que seguimos compartiendo valores, que seguimos atendiendo a las necesidades e intereses de nuestros colaboradores. Eso va a hacer que entonces esos colaboradores, esos talentos, se sientan escuchados y en cuanto aparezca una pequeña diferencia, que por supuesto van a aparecer porque no dejan de ser relaciones entre personas y siempre va a haber diferencias, las vamos a atajar a tiempo.
¿Cuándo esto tiene efecto bola de nieve? Cuando una necesidad, un requerimiento, un pedido de un colaborador, de un talento, no es escuchado, no es atendido, empieza a tener efecto bola de nieve, se empieza a retroalimentar negativamente con sus propios pensamientos, con sus propias sensaciones internas, más cuestiones diarias que van pasando en la compañía, y eso hace que ese colaborador o que ese talento estén considerando irse de la empresa. Por lo tanto, la validación frecuente tiene que ser realmente frecuente y no podemos esperar a tener la evaluación trimestral para sentarnos a hablar de qué está pasando, cómo nos sentimos y cómo lo vamos llevando. Lo segundo es darle participación activa en las decisiones. Seguramente si ese talento tiene un cargo gerencial o un cargo alto en cierta parte de la compañía, por supuesto que hay decisiones que va a tomar y eso va a ser parte de su responsabilidad y sus tareas. Sin embargo, hay decisiones que capaz se toman mucho más arriba en la jerarquía de la compañía y que el talento no tiene ni voz ni voto. Por lo tanto, empezar a incluir a estos talentos que capaz están un poco más abajo en esas reuniones, que probablemente no sean de su área y que probablemente no estén al alcance de poder ver todo lo que está debajo del paraguas de esas decisiones, sí es importante que ellos sientan que tienen ese espacio y esa posibilidad, porque muchas veces el colaborador desde abajo, desde adentro, desde la diaria, desde ese día a día rutinario, tiene mejores soluciones, más prácticas y más económicas que las altas gerencias que capaz están viendo todo de una manera mucho más amplia, compleja, que por supuesto tiene que ver con el cargo y las responsabilidades que van manteniendo, y que con estas ideas de los colaboradores o de los talentos que están capaz un poquito más abajo, también se puede resolver mucho antes y ese colaborador aumenta su satisfacción de trabajar en nuestra compañía. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de pertenencia. Cuando uno se siente ajeno a la empresa, cuando uno se siente no escuchado, no valorado, ya sabemos que nos vamos. Ahora, si a pesar de capaz tener ciertas diferencias y hay un programa de beneficios, bueno, puede hacer que me quede un poco más. Sin embargo, en algún momento el no estar conectado con valores, el no estar conectado con los propósitos, el no tener en claro cuál es mi rol, qué estoy haciendo acá, qué tanto puedo aportar y qué tan genuino es ese lugar que me están dando aparentemente, sin todo eso hace que entonces el colaborador, el talento, empiece a considerar si esta es la mejor compañía para mí. Y cuando hablamos de programas de mentoring, nosotros tenemos que saber que esos talentos tienen el derecho a irse y no nos gustaría que pasara, sin embargo, es válido que lo puedan hacer. Cada uno va a tomar sus propias decisiones siempre pensando en su propio beneficio y alineado con la línea de carrera, el bienestar personal o el estilo de vida que uno desea para uno mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer en relación a esto? Nosotros podemos ir teniendo programas de entrenamiento donde este talento entrene a otros posibles talentos, donde este talento reciba el entrenamiento de otros mentores de la compañía, donde nosotros podamos empezar a ver si esta persona, supongamos que no se va, pero tiene una licencia, y supongamos que no es por nada grave, es una licencia por maternidad, al contrario, qué alegría que esa mamá puede disfrutar de su maternidad con su licencia. ¿Qué hacemos ese tiempo? ¿La llamamos todo el tiempo mientras está amamantando a su bebé? No podemos. Entonces, tenemos que tener eso mapeado porque nosotros no estamos exentos de que pase cualquier imprevisto y que este talento necesite una licencia. Y entonces, ¿cómo hacemos para cubrir ese bache? Si nosotros ya venimos preparando a otros talentos, venimos con un programa de entrenamiento, venimos con ciertos programas de mentoring o de coaching ejecutivo, todo esto va a hacer que la compañía y todo el equipo esté a la altura de las circunstancias para poder completar y tratar de llevar adelante esa ausencia. Por supuesto que no es reemplazable, porque por algo ese talento es un talento. No es reemplazable de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos que buscar es que esa ausencia temporal o permanente, ya sea por licencia o porque se retiró de la compañía, que esa ausencia no impacte en los resultados y tenemos que poder seguir adelante. Y entonces pensar en quién puede ser un reemplazo de esa persona, cómo hacemos para entrenar a ese posible reemplazo, qué oportunidades vamos a aperturar, cuáles son las habilidades que tendrían que tener como mínimo para empezar a hacer esa línea de carrera que siga los pasos de ese talento. Entonces, esto también puede ayudar mucho, no solamente a anticiparnos y poder mapear qué pasaría si este talento se retira, porque muchas veces lo hacemos una vez que la persona se fue y ahí vemos cómo hacemos.
Y si nosotros lo hacemos anticipadamente, el control de daños va a ser mucho mejor y mucho más favorable para la empresa. Los colaboradores que reciben estos entrenamientos se van a sentir agradecidos y entusiasmados porque es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos las consultorías. De hecho, hemos terminado hace poco un mentoring organizacional, estamos realizando coaching ejecutivo y lo único que recibimos son halagos y elogios, más allá de nuestro trabajo en sí, sino por parte de los colaboradores porque sienten que hay un espacio de crecimiento que va mucho más allá de simplemente obtener resultados. Y esto es tan positivo para la compañía que incluso nos piden que el año que viene repitamos los programas. Entonces, los invito a que tengan esto en cuenta. La volatilidad va a ser nuestro nuevo corriente, por lo tanto, ya no podemos pensar que un largo plazo es a 5 años. Por supuesto que la compañía puede tener una proyección, puede tener objetivos, puede tener un norte marcado. Sin embargo, el cómo vamos a llegar no es algo que podamos planificar. Así como no lo podemos planificar desde los procesos diarios, porque inevitablemente vamos a ir modificándolos, podemos tener una idea de por dónde vamos a ir, sin embargo no podemos garantizar de que eso se va a cumplir al pie de la letra. Lo mismo nos pasa con los colaboradores y mucho más nos pasa con nuestros talentos. Por lo tanto, empezar a anticiparnos es tener más herramientas para abordar las situaciones que puedan presentar imprevistos, aunque sean improbables, pero si esos imprevistos algún día ocurren, nos vamos a encontrar en mejores condiciones de abordar la situación. Por lo tanto, la adaptación al cambio va a ser mucho más rápida. Si nosotros esperamos a que la situación nos sorprenda y no tomamos acción con anticipación, entonces esa adaptación al cambio nos va a salir mucho más caro, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones de esfuerzo, de energía, de clima laboral, y el impacto puede ser mucho más negativo en los resultados que estamos buscando. Así que los invito a reflexionar sobre esto, los leo en los comentarios, compartan esta información con todas las personas que ustedes consideren que les pueda interesar y nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hasta la próxima.